Ventilación pulmonar, entendiendo conceptos básicos. Veamos cómo el sistema respiratorio contribuye a mantener el equilibrio en el medio interno, proceso dinámico al cual llamamos homeostasis. Sabemos que nuestras células necesitan ciertas condiciones para sobrevivir y cumplir sus funciones. La composición del líquido intersticial que baña nuestras células es determinante, ya que ellas tomarán de él lo que necesitan y allí volcarán sus desechos. Las células utilizan oxígeno y nutrientes continuamente para las reacciones metabólicas que producen adenosintrifosfato, ATP, molécula que utilizan para la obtención de energía. Estas reacciones liberan dióxido de carbono. Como la acumulación de una cantidad excesiva de CO2 produce una acidez que puede ser tóxica para las células, el exceso debe eliminarse rápida y eficientemente. Los aparatos cardiovascular y respiratorio cooperan para proveer oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases, que consiste en la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Y el cardiovascular transporta a la sangre que contiene estos gases entre los pulmones y las células del cuerpo. Aproximadamente el 1,5% del oxígeno viaja disuelto en el plasma y el 98,5% lo hace unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. En el caso del dióxido de carbono, el 7% es transportado disuelto en el plasma y el 23% se combina con la hemoglobina y un 70% se convierte en iones de bicarbonato. La falla de cualquiera de los dos sistemas altera la homeostasis y causa la muerte celular rápida, ya sea por falta de oxígeno o por acumulación de los productos de desecho. Además de intervenir en el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio también participa en la regulación del pH sanguíneo, contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire expirado, origina sonidos y se deshace de parte de agua y calor corporal a través del aire expirado. La respiración tiene 3 pasos básicos. Primero podemos mencionar la ventilación pulmonar. En este paso se produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Luego tenemos el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre, proceso en el que la sangre de los capilares pulmonares pierde dióxido de carbono y obtiene oxígeno. Y finalmente el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células. Dentro de las células, las reacciones metabólicas que consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono durante la producción de ATP constituyen la respiración celular. Como podemos imaginar, son muchos los factores que intervienen en este proceso. Vamos ahora a enfocarnos en la ventilación y buscaremos aclarar algunos conceptos básicos para comprender cómo se produce este intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Conceptos básicos para comprender la ventilación pulmonar. Volumen. Es una propiedad física de la materia y hace referencia al lugar que ésta ocupa en el espacio. Como unidades podemos utilizar centímetro cúbico, que será el espacio que ocupa un cuerpo que mida 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de alto por 1 centímetro de profundo. Si tomamos un recipiente que mida 10 centímetros cúbicos, es decir, 10 por 10 por 10, es el volumen equivalente a 1 litro. Veamos ejemplos cotidianos en los que utilizamos unidades de volumen. Sabemos que cuando compramos una botella de 2 litros obtendremos más líquido que cuando llevábamos una de medio litro. Seguramente alguna vez olvidaste una botella de vidrio en el freezer y el contenido pasó de ser líquido a sólido, se congeló y como consecuencia la botella se rompió. Esta es una experiencia que nos demuestra que una misma sustancia puede alterar su volumen en ciertas circunstancias, como cambios de temperatura. Si tenemos una botella de medio litro y sacamos la leche que hay en ella, permitiendo que el aire ingrese, ¿qué volumen de aire tendremos en ella? Exacto, medio litro. Obviamente, medio litro de aire pesará menos que medio litro de leche, pero el volumen, o sea el espacio que ocupa, será el mismo. Presión. Es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Si aplicamos la misma fuerza sobre diferentes áreas, la presión resultante será diferente. En este ejemplo, aunque hagamos exactamente la misma fuerza, en el primer caso el clavo penetra la madera y en el segundo caso no. Esto se debe a que toda la fuerza
En el primer caso se concentró en un área mucho menor que en el segundo caso, o sea, la presión fue mayor. Una de las medidas que utilizamos para medir presión son los centímetros de agua. Esto sería la presión que ejerce una columna de 1 centímetro de agua sobre una superficie. Mientras más centímetros de agua integren esta columna, mayor presión soportará la superficie. Vayamos a otro ejemplo cotidiano. Si colocamos dentro de un globo 1 litro de aire, este volumen ejercerá cierta presión contra las paredes del globo que responderán con una fuerza contraria. Si agregamos 1 litro de aire más, la presión aumentará. ¿Qué pasaría si soltamos el pico de nuestro globo? El aire que está dentro del globo saldrá de este. Esto se debe a que el aire que está dentro del globo sufre una presión superior a la atmosférica. Es por eso que se dirige de un lugar de mayor presión, el globo, hacia uno de menor presión, el exterior. Veamos otro ejemplo sobre cómo el volumen y la presión se relacionan. Si tomamos una jeringa y corremos su émbolo hacia atrás, generaremos más espacio dentro de la misma. Debido a que ahora tenemos la misma cantidad de aire, pero en un lugar mayor, la presión dentro de la jeringa se volverá negativa, o sea, menor a la atmosférica, haciendo que el aire del exterior entre a la jeringa. Si luego hacemos que el émbolo se adelante, reduciendo el espacio dentro de la jeringa, el aire en ella se verá comprimido. La presión que ejerce se volverá positiva, mayor a la atmosférica. Entonces el aire saldrá, hasta igualar las presiones fuera y dentro de la jeringa. Es de esta forma como ventilamos. Gracias a la activación de nuestros músculos inspiratorios, la capacidad del tórax aumenta y esto genera un cambio de presión que hace que el aire ingrese. Cuando se relajan, el componente elástico del sistema hace que las estructuras vuelvan a su posición original, lo que aumenta la presión dentro del tórax y el aire sale. Durante la ventilación mecánica, el ventilador ejerce una presión mayor a la presión en los alvéolos, lo que hace que el aire se desplace hacia estos. Luego cesa dicho incremento de la presión, entonces la presión alveolar ahora es mayor a la presión en la entrada de la vía aérea, lo que provoca la salida del aire. Cuando por algún motivo el paciente no es capaz de hacerse cargo de sus requerimientos ventilatorios, una de las alternativas que podemos utilizar es la ventilación mecánica. De esta forma, el ventilador da soporte al paciente hasta que el cuadro clínico del paciente que originó la disfunción respiratoria sea resuelto. Esta terapéutica tiene como pilares fundamentales mejorar el intercambio gaseoso, evitar la injuria pulmonar y disminuir el trabajo respiratorio. Para esto, el paciente debe tener una interfase que permita la conexión con el ventilador. Esta puede ser un tubo orotraqueal o una traqueostomía. El ventilador será quien genere el cambio de presiones necesarias para el flujo de gases y monitoreará el proceso.